Cuando vino un querido amigo y uno de mis profesores aquí al Ecuador la última vez, me hizo una pregunta, como siempre me la hace cuando llega. Pero lo inusual de esta pregunta, a pesar de que a veces nunca tengo la respuesta en ese momento, lo inusual es que jamás me había ni siquiera pasado por mi mente el nombre que él me preguntó. Me dijo así: Brian, si tú estás en el cielo y viene uno de los apóstoles acompañado de alguien más y se encuentran contigo y te dicen: hola Brian, te presento, él es Abdías. Y tú digas: lo siento, no lo conozco, no sé quién es usted. Y Abdías va a responderte y va a decirte: ¿cómo tú no me conoces si yo fui un profeta de Dios y escribí un libro inspirado por el Espíritu Santo que se encuentra en el Antiguo Testamento? ¡Qué vergüenza! Y él me dijo: vas a tener mucha vergüenza de no saber quién es Abdías. Desde ese momento procuré entender, conocer y buscar toda información acerca de este profeta Abdías para saberlo. Y le quiero dar un dato. El profeta Abdías en el Nuevo Testamento no es citado por ninguno de los apóstoles. De hecho, solamente tiene un solo capítulo. De hecho, ni siquiera se le puede decir que es capítulo, porque tiene versículos, solamente 21 versículos. Y le quiero animar, mi querido hermano, mi querido amigo, que por favor abramos nuestras Biblias en el profeta Abdías, en el libro de Abdías, por favor. Voy a esperar unos minutos porque la primera vez que yo busqué el libro de Abdías tardé como 5. El profeta Abdías. Si se le hace difícil buscar el libro, vaya al principio de la Biblia, en el índice, y se encuentra entre Amós y Jonás. Lo tenemos ya en la pantalla. Vamos a esperar un segundito, que hay algunos hermanos que aún lo siguen buscando. Listo, comencemos. El versículo 1 dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Al principio del versículo vamos a encontrar que es una visión del profeta Abdías. Es algo que está mirando el profeta Abdías, pero no es sus propias palabras las que va a escribir en este libro, no es sus propias palabras las que va a hablar el profeta Abdías, sino que es palabras de Jehová el Señor, que así ha dicho en cuanto a Edom. Tenemos quien escribe, que es Abdías, pero es palabra de Jehová el Señor, y que va dirigido hacia Edom. Y la pregunta es: ya conozco ahora quién es Abdías, es un profeta de Dios. Sé que Jehová es el Señor, pero ¿quién es Edom? ¿Quién es Edom? Porque el mensaje que va a enviar Edom es algo interesante. Dice en los 2 puntos: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Dios está levantando y está declarando la guerra a Edom. ¿Quién es Edom? Y me hago esta pregunta porque es interesante que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios siempre va a perdonar cuando le falla. Pero cuando Dios va a levantar sus banderas y va a ir en pos, en guerra, a declarar la guerra a alguien, es porque verdaderamente hicieron algo malo. Verdaderamente la ira de Dios se ha engrandecido, porque Dios ciertamente es un Dios de amor y va a perdonar a las personas, van a perdonar sus fallas si ellos se arrepienten, etcétera. Pero cuando Dios va a declarar la guerra,
es que han pecado grandemente contra él, le han fallado grandemente. Y desde el versículo 1 ya tenemos gran expectativa de lo que va a pasar, porque Dios va a declarar la guerra a esta persona Edom. Y necesitamos saber quién es Edom. Mis hermanitos, de una manera breve y resumida, Edom ¿recuerda usted de Isaac y de Rebeca, que tuvieron hijos? Y desde que Rebeca estuvo embarazada, sus gemelos estaban peleando en su vientre, a tal punto de que Rebeca dijo, ¿para qué voy a estar embarazada de ellos dos? Prefiero morir. Y consultó a Dios. Y Dios lo dijo en Génesis 25, le dijo a Rebeca, le dijo, de tu vientre van a nacer dos grandes naciones, pero la una va a servirle a la otra. Y cuando dio a luz a Rebeca, dio a luz a su primogénito que se llamaba Esaú. Y atrás de él, en su pierna, en su calcañar, en su tobillo, estaba agarrada la mano de su hermano Jacob, que peleaban ya desde el vientre. Y conocemos la historia de que Esaú vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. A Jacob se le conoce como Israel y a su descendencia como los israelitas. A Esaú se le conoce como Edom y a su descendencia como los edomitas. Lo dice Génesis, el capítulo 36, versículo 43. No vamos a ir, sino que es para su estudio personal, mi hermanita que está anotando. Allí está. Edom es Esaú, Jacob es Israel. Entonces Dios está declarando la guerra a los edomitas, al pueblo, a la descendencia de Saúl. Y tenemos que responder por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Porque fíjese el versículo 2, dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Lo va a ser tan pequeño después de la batalla, que va a ser gran abatido en gran manera. Desde allí, el primer versículo está muy interesante para saber qué es lo que está pasando. Y vamos a responderlo, porque va a describir a partir del versículo 3. Acompáñame, mi querido hermano. El versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y desde el primer versículo, desde la primera frase en el versículo 3, comienza con la soberbia. Mi querido hermanito, la soberbia es todo lo contrario a la humildad. Y la soberbia va a engañar a las personas. Va a engañar el corazón de las personas que estén con soberbia, pensando que ellos son todo, teniendo orgullo de sí mismo, de sus posesiones, de lo que ellos son. Y miremos en qué se está orgulleciéndose este pueblo de Edom. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Es decir, que el pueblo de Edom, su pueblo estaba entre las hendiduras de las peñas. En lo más alto de los montes formaron su pueblo. Y tácticamente militares, es algo ilógico atacar ese pueblo, porque ese pueblo que está arriba tiene ventaja contra los que suben a atacarlos. Por eso ellos se orgullecieron en su corazón diciendo, ¿quién puede derribarme de aquí? No hay ningún ejército en la tierra que pueda venir a atacarme y vencerme. ¿Quién me va a derribar a mí a tierra? Se están jactando, se están poniendo en su corazón soberbia, orgulleciéndose de su situación táctica militar, que nadie les va a vencer, que nadie va a poder vencerlos. Su orgullo está quedándose y está amarrando su corazón, haciéndolo negro y engañándolo, porque es mentira. Porque es mentira. Ya vamos a ver más adelante por qué es mentira, porque Dios les dice, les está engañando su soberbia. Ustedes piensan que nadie les puede derribar,
Mentira. Mira el versículo 4. Dios dice, Jehová, el Señor dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. El hombre piensa, no podemos derribar a los edomitas, no podemos conquistar a los edomitas, no podemos hacer nada contra los edomitas, pues es una nación fuerte, es una nación grande. Mas Dios dice, si ustedes piensan eso, si ustedes piensan que es imposible, para mí nada es imposible. Yo los derribaré aunque pusieran su nido en lo más alto de las estrellas. De allí te derribaré, Edom. De allí te derribaré, Edom. El hombre puede pensar que hay situaciones imposibles de lograrlo, que hay cosas que no se pueden lograr, que aunque una persona sea tan fuerte en cualquier ámbito, en cualquier situaciones, no se lo puede derrotar. Dios dice, aunque sean tan fuertes, aunque sean tan valientes, aunque sean tan sabios, tan prudentes, yo los podré derrotar, porque yo soy Jehová el Señor. Jehová el Señor. La soberbia en su corazón. Y a partir del versículo 5 y versículo 6, probablemente nos está dando una idea de que antes este pueblo ya fue destruido y ya fue robado y saqueado ciertas cosas de su tesoro. El versículo 6 dice que las cosas de Saúl fueron escudriñadas, sus tesoros escondidos fueron buscados para ser robados. El versículo 7 dice que los aliados, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Se aliaron con otros pueblos, fueron en batalla a conquistar demás pueblos, pero los llevaron hasta los confines de la tierra y los engañaron. Les dijeron parte de este motín va a ser suyo, pero no fue así, no les dieron. Los que estaban en paz con ellos prevalecieron contra ellos. Los que comían de su pan pusieron lazo debajo de ellos. No hay en ello entendimiento. No hay en ello entendimiento. Cuando Dios va a declarar la batalla, sus propios amigos, sus propios aliados, no van a socorrerlo, lo van a atacar. Las personas que están comiendo con él en la mesa, no los van a socorrer, sino que van a conspirar para que ellos caigan. Las personas que están en paz, que firmaron paz contra esa nación, van a virar sus espadas en contra de ellas para atacarlos. Versículo 8. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios en Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y esto me llamó mucho la atención, porque ¿cómo es posible que Dios va a hacer que perezca al sabio? ¿Cómo es posible que Dios va a hacer que perezca al prudente en ese día? Y en el versículo 9, ¿cómo es posible que Dios va a hacer que perezca el valiente? Y el hombre puede preguntarse y puede decir, si Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, ¿por qué entonces va a hacer que en ese día perezca el sabio? Va a hacer que en ese día perezca el prudente. Va a hacer que en ese día perezca el valiente. Y es una pregunta muy interesante, porque hoy en día muchas personas dicen, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué no se acaba la maldad? ¿Por qué sigue habiendo maldad, sigue habiendo injusticia entre las naciones? Y vamos a tener esta pregunta en mente porque nos va a contestar a partir del versículo 10. Téngalo en mente, mi querido hermano. El versículo 9 dice, y los valientes, o teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Nadie va a quedar de los edomitas. ¿Sabe por qué? Mira el versículo 10. ¿Por qué Dios declaró la guerra a este pueblo? Por la injuria a tu hermano Jacob, te encubriré y serás cortado para siempre.
para siempre. ¿En qué injurió Esaú contra su hermano Jacob? Mira el versículo 11. En esto injurió Esaú, el pueblo de Saúl, los edomitas, en contra de los israelitas. Versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Los edomitas estaban allí. Ellos no pueden decir, no, nosotros no sabemos cuando los israelitas fueron atacados y fue destruido Jerusalén. Ellos no pueden decir eso porque ellos estaban ahí delante y miraban que ejércitos extraños entraban en las ciudades y echaban suerte sobre Jerusalén. Estaban mirando. En esto injuriaron y también injuriaron, mire, versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni te debiste haber jactado en el día de su angustia. Es decir que está bien, ellos no participaron en hacerle daño a los israelitas, pero tan solo mirando y no hacer nada, ya Dios les está acusando de que son unos como ellos. Ellos no alzaron su espada en contra de los israelitas, es verdad, pero al momento de mirar y no hacer nada, es como si lo hubieran hecho. Lo dice el versículo 11, eras tú uno como ellos. Mi querido hermano, cuando los edomitas no hicieron nada, cuando estaban siendo conquistados por otros pueblos, cuando estaban siendo atacados, Dios les está acusando como si ellos estuvieran participando allí de ese mismo acto. No hacer nada y mirando es como hacer mucho daño. Los edomitas están pensando, está bien, nosotros no somos culpables, nosotros solo estamos viendo, pero no, Dios les va a acusar de que ellos son participantes de eso, pues no hicieron nada. Mira el versículo 3, el versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. Fíjese esa palabra, mi pueblo. Dios trata así a los israelitas. Dios trata así a la descendencia de Jacob. Este es mi pueblo, mi pueblo. No debiste hacer esto contra mis hijos. No debiste haber hecho esto contra mi descendencia, contra mi pueblo escondido. Este es mi pueblo. No debiste haber hecho esto a mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano en los bienes en el día de su calamidad. Versículo 14. Tampoco debiste haber preparado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Sabe, mi querido hermano? Algunos de los edomitas estaban mirando y no hacían nada. Otros bajaron hacia Jerusalén, bajaron hacia el pueblo de Israel. Y los israelitas que estaban corriendo para escaparse de estos reinos que le conquistaban, ellos los cogían y los mataban. Otros israelitas que pudieron esconderse entre los escombros, venían los edomitas y decían, hey, aquí les falta uno, este está escondido aquí, llévenselo, mátenlo. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de corazón hace eso? El versículo 3 dice, la soberbia de su corazón. Personas que son contrarias a los humildes van a hacer esta clase de actos. Y ahora entiendo por qué Dios va a declarar la guerra a este pueblo. No se merecen nada, de hecho se merecen también la destrucción. Yo no sé, hermanito, usted si en este momento también le está causando disgusto, también le está causando ira al escuchar que este pueblo se comportó así contra los israelitas.
Personas israelitas que quisieron huir y esconderse, ellos lo atraparon y los mataron. Personas que se quisieron esconder entre los escombros, niños, abuelitos, mujeres, hombres. Ellos los entregaron y les dijeron, faltaba este, llévatelo también cautivo. Llévatelo también cautivo. La soberbia de su corazón, mis queridos hermanos, les hizo actuar de esta forma. En esto injuriaron en contra de su hermano Jacob. En esto. Y ahora podemos responder por qué va Dios a hacer perecer en el día a los sabios, a los prudentes y a los valientes. ¿Sabe por qué? Porque para el hombre podemos decir esa persona es sabia, esa persona es prudente, esa persona es valiente. Pero delante de los ojos de Dios, esas personas no son nada sabias, no son nada prudentes y nada valientes. ¿Por qué? Porque si hubo un sabio entre los edomitas, pudieron haber aconsejado a los gobernantes palabras sabias diciendo, nosotros estamos en las hendiduras de las peñas, tenemos una fuerte muralla, hagamos que nuestro hermano Jacob suba y se refugie con nosotros. Esas no son palabras sabias, mis queridos hermanos. Eso no pudieron haber hecho los edomitas. No hubo ningún prudente que hable allí y no hubo ningún valiente que dijera, están atacando a nuestros hermanos, voy yo pues a ayudarles en este momento que necesitan. Entrego mi espada también para morir con mis hermanos. Allí no había ningún valiente, allí no había ningún sabio y no había ningún prudente. Por tanto, la ira de Dios va a venir contra ellos, porque están haciendo injurias en contra de su pueblo, de mi pueblo, dice Jehová el Señor. Mira el versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis de mi santo nombre. Continuamente todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Ninguno de los edomitas va a permanecer en pie. Ninguno. Por la injuria a su hermano de Jacob, por la soberbia de su corazón que les ha engañado. Y uno puede pensar, ¿y qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Mira el versículo 17. Mas en el monte de Sión va a haber un remanente que se salve, y este remanente será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Los edomitas entraron a saquear en el pueblo de Israel. Los ejércitos que los llevaron cautivos se llevaron todo lo que había en Jerusalén. Se llevaron el oro del templo que construyó Salomón. No hubo ningún tesoro en Israel después de la destrucción de ella. Mas ellos van a ver un remanente, y este remanente será santo, y este remanente y este pueblo va a recuperar su tesoro. Versículo 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, pero la casa de Saúl será estopa, y los quebrantarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová así lo ha dicho. Ellos tienen una gran fortaleza, tácticamente militar no pueden atacarlos, pero Dios dice, nadie va a quedar de ahí. Yo les voy a conquistar. Yo ya les declaré la guerra. Yo ya alcé mis banderas en pos de contra de ustedes. Mis trompetas han sonado para marchar a la guerra y nadie va a quedar. Mi pueblo sí va a quedar. Va a quedar mi pueblo. De ellos voy a ser una nación santa. Y mire el versículo 20. Versículo 19 y 20 dice que este pueblo que fue llevado cautivo, que los que sobrevivieron, de ellos va a ser las tierras, de ellos va a ser los campos. Y versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sión,
para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Los pueblos pensaron, vamos a destruir a los israelitas, de ellos no va a quedar ninguno, nosotros vamos a permanecer para siempre. Mas Dios dice, es totalmente al revés. Israel va a quedar, de ustedes no va a quedar nadie de pie. Y ellos van a venir a juzgarlos a ustedes. Y el reino va a ser de Jehová el Señor. Mis queridos hermanos, me gustaría concluir tratando de hacer la siguiente aplicación. Hemos visto un conflicto entre dos hermanos, dos naciones fuertes. La una es pueblo de Dios y Dios siempre va a proteger a su pueblo. Dios siempre va a rescatar a su pueblo. Dios siempre lo va a hacer. Y en este libro el profeta Abdías nos trae palabras de juicio, de condenación, pero también nos trae palabras de consolación y de esperanza. Que aunque su pueblo está sufriendo y está siendo abatido de gran manera y no hay nadie que lo vaya a socorrer, Jehová, el Señor, Jehová de los ejércitos va a ser el único que va a salir a socorrerlos. Que aunque piense el pueblo que no hay salida, que todo el mundo está en contra de ellos, que todo está yendo mal, está yendo pésimo, Jehová el Señor va a dejar un remanente y va a salvarnos. Y eso tenemos esperanza. También podemos decir, mis queridos hermanos, ¿cómo Dios va a defender a sus hijos en el momento de una pelea? Yo me quiero preguntar en esta mañana, de una forma muy respetuosa a usted, mi querido hermano, ¿cuántos edomitas hay alrededor de nosotros? ¿Cuántos edomitas hay en la iglesia de Cristo en Pilanquí que cuando miran el infortunio de su hermano no hacemos nada? O nos reímos o nos alegramos. Yo sé que no es la situación, pero examinemos nuestros corazones y no hacer nada cuando un hermano está necesitado también es hacerle daño. Nosotros podemos ser fuertes en cualquier ámbito financiero, espiritual, de conocimiento, en cualquier habilidad. Y cuando nuestro hermano está sufriendo en ese ámbito y nosotros no le ayudamos, es como si le estuviéramos haciendo mucho daño. Cuando peleamos con mi hermano y le ofendo, Dios dice, él es mi hijo, yo lo voy a defender y voy a dictaminar juicio contra ti. Yo no sé a usted, pero a mí me causa mucho temor hacer daño a mi querido hermano, a mi querida hermanita, ofenderlo. Y si usted en algún momento lo ofendió a su hermano, pues tiene la obligación de pedir disculpas. No por quedar bien con su hermano, sino por quedar bien con Dios, porque Dios va a declarar la guerra a aquellas personas que se metan con su pueblo, con sus hijos. Dios es un Dios protector, un Padre protector que va a defendernos a nosotros, a usted, mi querido hermano, a mí, nos va a defender con todas sus fuerzas y va a hacer sufrir de la misma manera que nos han hecho sufrir. En el día, en ese gran día, no quedarán las personas orgullosas, las personas que ofenden, las personas que se aprovechan de esas situaciones. No van a quedar ellos, mas van a quedar los humildes, mas va a quedar ese remanente santo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, les dejo este sabor un poco agridulce para que nos reconciliemos y vivamos todos como una comunidad santa, como una comunidad amorosa el uno con el otro, hermano. Merecemos ser felices cada uno en comunión
usted conmigo, usted con la persona que está al lado. Dios nos necesita así. Dios nos quiere un pueblo bueno y santo, sin peleas. Yo apelo a su corazón, mi querido hermano, para que se reconcilien entre ustedes. Estamos a tiempo. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y el juicio viene contra nosotros. Vamos de la mano, mis queridos hermanos, al santo monte de Sión, hablando de los cielos y de las tierras nuevas. Vamos, mis queridos hermanos, alegres, cantando juntos a nuestro Dios, alabándole de todo corazón y de todo entendimiento, con nuestro espíritu. Dios está en medio de nosotros, mis queridos hermanos, y en estos momentos difíciles de pandemia, lo que menos necesitamos son peleas, y lo que más necesitamos es apoyo con el hermano. Si usted lo está haciendo, que Dios le bendiga y no se desanime de eso. Pero si usted no ha ayudado a los hermanos, está a tiempo, mi querido hermano, de hacerlo. Ayudémonos, nos necesitamos. Le necesito, mi querido hermano. Otro hermano también lo necesita. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante en el camino para estar en los cielos. Fuerza, mis queridos hermanos, ánimo. Dios está con nosotros. Dios nos dice, ustedes son mi pueblo. Yo les voy a proteger. Él nos va a proteger. Tengamos confianza en Él, en Jehová el Señor, en Jehová de los ejércitos. Que el Señor los bendiga.